Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video en el Summerru. Y hoy estamos en el día 10 de septiembre. Sí, 10 de septiembre. Vamos a estudiar Segunda de Crónicas, capítulo 33, 34, 35, 36. Y bueno, un libro menos, un libro más en el año bíblico. Se acabó Crónicas, se acabaron estas historias tan repetitivas. Y bueno, ya vamos a los últimos libros del Antiguo Testamento. Y pues bueno, estamos prácticamente, a un mes, como quiera. Sí, a un mes, casi un mes, de salir del Antiguo Testamento. Wow, increíble. Bueno, estamos por vencer al Antiguo Testamento, qué increíble. ¿No? Entonces, a eso, nada más, ¿no? Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Sin ustedes nada de esto fuera posible. Y bueno, para empezar el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración por el estudio, por el muro de oraciones y por todos los pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias, mi Señor, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir realizando el año bíblico. Mi Señor, por favor, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí, mi Señor. Que se haga tu santa y divina voluntad, mi Dios, en el estudio de cada día. Que no solamente sea la teoría, sino la práctica, mi Señor. Que vivamos, Señor mío, lo que también estudiamos y predicamos, mi Señor, por favor. Te pido por mis grupos de estudio, mi Señor, por toda la gente que escucha, Señor, el audio bíblico, por todos los pedidos de oración, Señor, que hagan mis servicios bíblicas y también por el muro de oraciones, mi Señor. Escucha las oraciones y el pedido de cada una de estas personas y tú harás tu santa y divina voluntad en la vida de cada una de ellas. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, arrancamos con el capítulo 33 y empezamos con la historia, la triste historia de Manases, ¿no? Que simplemente dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar, bastante joven. Y reinó 55 años, 55 tristes, largos, penosos, trágicos e infelices años para el pueblo de Israel simplemente, ¿no? Hizo lo malo, rectificó los lugares altos, adoró a todos los dioses que pudo, edificó altares en el templo y en los dos atrios que habían dentro. Acuérdense que los atrios eran los patios. Parece ser que había el patio primero y había otro patio, había otro patio enfrente del patio, ¿no? Más o menos como yo llegué a entender esto. Y bueno, ¿qué más nos dice? Pasó a sus hijos por el fuego, consultó a los brujos, puso una imagen en el templo, una imagen de acera dentro del templo de Dios. Bueno, hizo y mil barbaridades. Desvió al pueblo para que haga más mal que los paganos. O sea, el tipo fue un desastre, ¿no? Y miren, y habló Jehová a Manases y a su pueblo, pero ellos no escucharon. ¿Cómo les habló? Ya sabemos, les envió profetas hasta decir basta. Pero ellos, naranjas, oídos sordos, ¿no? Oídos sordos, palabras necias, dicen, ¿no? Hay un dicho. Entonces, miren, una vez más la misericordia divina. Les habló, pero naranjas, ¿no? Naranjas. Jehová mandó a los generales asirios que al fin, bueno, que se los llevaron a Babilonia. En estos momentos Babilonia pertenecía a Siria, ¿no? Era una ciudad para parte de su reinado, ¿no? Y los llevaron con cadenas, ¿no? Con cadenas a Manases, ¿no? Y dice que estando en angustia imploró a Dios. Miren, aquí hay algo para rescatar de toda esta tragedia, ¿no? De toda esta triste historia, ¿no? Miren, Dios se lo lleva a Manases en cadenas de una manera muy vergonzosa, dolorosa y horrible. Y él estando ahí en calabozo clama a Dios, ¿no? Yo me imagino que primero pidió a todos sus dioses y después acordó de Dios, más que seguro. Jehová lo escuchó y lo hizo volver a Jerusalén y conoció que Jehová era Dios, ¿no? Entonces, miren, él tuvo que pasar esta dura experiencia para entender que Dios es Dios en pocas palabras, ¿no? Después de esto dice que edificó el muro de la ciudad de David, puso capitanes en todas las ciudades, ¿no? Quitó los altares, los ídolos, ¿no? Reparó el altar de Jehová y restauró el servicio del templo. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque era a Jehová, ¿no? Ahora miren,
Esta práctica, ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? Una vez más, vamos con esto. No tiene nada de malo, pero no es lo que se debe de hacer, como ya les he dicho, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero estamos sirviendo a Dios. Esto, hermanos, es como quedarse en la casa y en vez de ir a la iglesia. Sí, a menos que hay sus excepciones, está bien, bacán, no pasa nada. Pero no es lo más sano, sinceramente no es lo más sano. Nosotros lo que deberíamos hacer es escoger ir a una iglesia. Que mi iglesia no me gusta, pues ve y ándate a una iglesia que valga la pena. Sí hay, así tengas que viajar 3 horas, pero ándate. A veces viajamos, hacemos viajes más largos y vamos a lugares más difíciles por cosas vanas, ¿no? ¿Por qué no coger y hacer un viaje para ir a alabar a Dios de la manera más correcta, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo. Entonces, el momento en que los israelitas sacrificaban en los lugares altos que ellos tenían, había el riesgo de que el sacrificio sea como ellos querían, que se hiciera de una manera incorrecta, o de simplemente que también se desvíe el sacrificio a otras deidades, ¿no? O sea, era una práctica muy riesgosa. Es como, vuelvo y repito, es como quedarse el sábado en la casa. Hay 1000 tentaciones en tu casa, estás cómodo. Bueno, 1000 cosas puedes hacer, ¿no? Entonces, es lo mismo. Y bueno, dice que los demás hechos de él está escrito en los libros de los reyes de Israel, que ya también hemos visto la historia. Los demás escritos en los libros de los profetas, también nos habla más adelante el siguiente versículo. Y lo sepultaron en su palacio, ¿no? En su propio palacio lo sepultaron, no lo sepultaron con los reyes de Israel, ¿no? A pesar de que intentó hacer una reforma, ¿no? Bueno, su hijo Amón dice que tenía 22 años y reinó apenas 2 años. Hizo lo malo igual que su padre Manases. Nunca se humilló, mas aumentó su pecado. Sus siervos lo mataron, conspiraron y lo mataron, ¿no? El pueblo lo vengó y pusieron a Josías en su lugar como rey, ¿no? Y listo. Y así termina el capítulo 33 con la historia de Manases y Amón. Vamos al capítulo 34. Y bueno, el capítulo 34 nos habla de Josías. Bueno, Josías que fue, por usar una palabra, la última esperanza de Israel. La última esperanza de Israel, podemos decirlo. Tenía 8 años cuando reinó, era hijo de Amón, ¿no? Reinó 31 años, hizo lo recto como David perfectamente, o sea, incluso el texto bíblico dice no se apartó ni de derecha ni izquierda, solo con este rey se utiliza este lenguaje, así que podemos decir que después David fue el mejor rey que hubo, ¿no? A los 8 años de su reinado, o sea, cuando tenía 16, buscó a Dios y comenzó a hacer ya una reforma. A los 12 años comenzó a limpiar la nación, ¿no? A los 12 años de su reinado comenzó a limpiar la nación, perdón. Destruyó los baales, las imágenes para el dios Sol, Acera, los hizo polvo y la esparció sobre las tumbas de los que sacrificaban a estos dioses. Esto también ya lo vimos en la historia de Reyes, ahí sí nos ampliaba un poquito más. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos en los altares, de esa manera los profanó y ya nadie los podía utilizar. Lo hizo en todo el reino. El tipo empezó una reforma agresiva. No se anduvo con chiquitas, ¿no? No se anduvo con miniedades. El tipo fue agresivo en ese sentido. Solo cuando terminó la reforma, dice, volvió a Jerusalén. O sea, el tipo, esto es interesante. Él no mandó, él encabezó la reforma. Desen cuenta de esto. Y esto es lo que yo digo de nuestros líderes a veces, ¿no? Una vez yo les hablaba de Ted Wilson. ¿Por qué Ted Wilson no es una reforma más agresiva dentro del adventismo? Porque no lo hace. Que sigue el ejemplo del rey Josías. Él encabezaba la reforma. Y eso lo vimos en Reyes. El tipo iba de lugar en lugar, obviamente con sus seguidores, con su ejército, con sus súbditos. Y él encabezó la reforma, ¿no? A los 18 años de su reinado, después de limpieza, se tardó más o menos 6 años limpiar todo el reino. No fue tarea de un día, increíble, ¿eh? La verdad, hubo un trabajo muy laborioso, 6 años por todo la nación hasta terminar la reforma. Muy dedicado Josías, muy dedicado a la verdad, ¿no? Dice que después de esto, mandó a ver a sus delegados para reparar el templo. O sea, después de que se limpió la nación, vamos con el templo, dijo, ¿no? Estos le dieron el dinero recaudado, ¿no? Al sumo, ¿no? Dice que vino Hilcías, sumo sacerdote, y le dieron el dinero recaudado a él, ¿no? Y los cuales fue recogido de las manos de Manases, de Efraín, ¿no? Y de todo el remanente de Israel, ¿no? De Judá y de Benjamín. O sea, todo el dinero de todos los que había en la nación, en pocas palabras, ¿no? Todo lo que se había recaudado de ellos, ¿no?
Le dieron a los que reparaban, los cuales trabajaban honradamente, ¿no? O sea, porque tampoco se les pidió cuentas, eso nos dice en el libro de Reyes, ¿no? Los levitas estaban al frente de ellos, o sea, lo estaban administrando, guiando a la obra. Eh, y dice que al sacar el dinero, no nos explica exactamente cómo sucedió, dice que encontraron la ley de Moisés, ¿no? Le dio este libro a Safán, que era el secretario del rey, el que también estaba organizando todas las reparaciones del templo. Se llevó, dice, el libro al rey, bueno, al primero que nada, al rey le dio las noticias de todo lo que se estaba haciendo y le dijo, mira, encontramos esto, ¿no? Y dice que se lo leyó al rey. El momento en que el rey Josías leyó o escuchó, mejor dicho, lo que decía la Torá, dice que se puso de luto, rasgó sus vestiduras, ¿no? Se lamentó grandemente. Mandó a ver a todos sus delegados, ¿no? Mandó a consultar a Jehová, pues no había, pues porque no habían obedecido a Jehová. Entonces, miren, cuando Josías se dio cuenta de que se había hecho todo mal, de que les iba a venir la mamá de las desgracias. Posiblemente el libro de la ley se había escondido en la apostasía de Manases, posiblemente ahí había quedado ya escondido, o quién sabe cuándo. Y la gente no tenía ya ni la Torá, solo había una copia que estaba prácticamente perdida y que recién la habían encontrado. Bueno, al leer él todo esto, se dio cuenta que les iba a venir una gran desgracia. Pues acordémonos que en Deuteronomio específicamente hablaba de las bendiciones y de las maldiciones, de lo que iba, del bien que les iba a pasar si hacían caso a Dios o del mal si no lo hacían, ¿no? Entonces, más que seguro eso fue lo que le impactó al rey y mandó a consultar a una profetisa llamada Hulda, que era esposa de uno de los que cuidaban las vestiduras sacerdotales, ¿no? Y ella les dijo esto, así díganle al rey, ¿no? Díganle lo siguiente, ¿no? Esto dice Dios, traigo el mal escrito a la nación de Israel, ¿no? Todo lo que está escrito, todo ese mal que prometí para los que me eran infieles, le voy a traer a la nación, ¿no? O sea, va a pasar. Porque me fueron infieles, pero porque el rey oyó las palabras del libro, o sea, porque Josías había humillado, por así decirlo, y tú humillaste y conmoviste, yo te he escuchado, ¿no? Tus ojos no verán este mal, así le dijeron al rey, ¿no? Tuvo ese consuelo a Josías, al menos él no iba a ver este mal que iba a llegar a la nación, ¿no? O sea, iba a pasar un tiempo hasta que pase todo esto, ¿no? Entonces, miren, por una parte, bueno, sí, bonito, ¿no? Pero por otra parte también triste, porque sabe como si iba a llegar el mal. Entonces el rey igual siguió haciendo aquí una reforma para evitar quizás Dios se arrepienta, ¿no? Eso también lo vimos en el libro de Reyes, ¿no? Dice que el rey reunió a los ancianos de Judá e hizo subir a toda la nación al templo, donde hizo leer la ley para que todos oigan. Miren, el rey no se detuvo, a pesar de que ya le habían dado una respuesta, él no se detuvo, él trató, ¿no? De hacer todo lo que estaba en sus manos para que este mal no llegue a la nación, ¿no? El rey hizo pacto de fidelidad con Jehová de todo el corazón, ¿no? Poniendo en obra lo que ahí decía, ¿no? Y motivó a la nación entera para que también lo haga. Y así se hizo, ¿no? Y así mientras el rey vivió, no se apartaron, ¿no? De Dios, ¿no? Al menos hubo este pequeño consuelo, ¿no? Por así decirlo. Vamos al capítulo 35, ¿no? Y dice que Josías celebró la Pascua, asignó a los sacerdotes a sus cargos y los animó, ¿no? Ordenó a los levitas que pongan el arca en el templo, porque quizás el arca se la había sacado por las reparaciones, ¿no? Entonces posiblemente el arca volvió otra vez al templo, dato curioso. Que se organicen en turnos según sus familias para que, o sea, comenzó a restituir todo el orden que había para adorar en el templo, ¿no? Y para administrarlo, ¿no? Ocupen sus puestos en el santuario según el orden, celebren la Pascua y consagren a sus hermanos. Josías dice que regaló al pueblo, miren, por la cuestión de la Pascua, dice que regaló al pueblo de su propio ganado 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para la Pascua. Dio una ofrenda muy generosa de parte de él, de lo que él tenía, de sus riquezas, dio al pueblo esto para que puedan celebrar la Pascua. Miren, qué increíble.
Josías haciendo hasta lo imposible para poner al pueblo a cuentas con Dios, ¿no? Miren, otra persona que hubiera dicho, bueno, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, el próximo rey que viene, él verá qué hace. No. Josías, a pesar de que, por así decirlo, entre comillas, estaba sellado el destino de Israel, él no se rindió. Él trató de hacer todo lo posible por tratar de refrenar la ira divina y por tratar también de convertir al pueblo de corazón, ¿no? Dice que los príncipes dieron 2.600 ovejas y 300 bueyes, ¿no? 5.000 ovejas y 500 bueyes, ¿no? Dieron también los principales levitas, ¿no? Una vez todo preparado, dice que los sacerdotes levitas se pusieron en sus puestos, ¿no? Sacrificaron la Pascua. Luego, dice, entregaron a cada familia su parte del holocausto para ofrecer a Jehová. Asaron la Pascua, lo santificado lo cocieron y repartieron al pueblo. Bueno, aquí todo el mundo comió. Acuérdense que una parte se quedaba con los sacerdotes, otra con el pueblo y así, ¿no? Entonces hubo comida hasta decir basta, hubo gozo, alegría, ¿no? Luego los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes, pues se ocuparon hasta la noche, ¿no? Y todos se quedaron en sus puestos, pues los levitas prepararon para ellos, ¿no? O sea, como los sacerdotes estaban a full, dice que los levitas prepararon para los sacerdotes. Fue todo una, ¿cuál es la palabra que busco? Fue todo una camaradería lo que sucedió ahí, ¿no? Así se organizó aquel día todo, ¿no? Y celebraron la Pascua y panes sin levadura por 7 días como correspondía, ¿no? Nunca se celebró una Pascua así desde los días de Samuel, ¿no? Incluso por lo que dio el rey, que fue una gran contribución al pueblo, ¿no? Que eso no se había visto, fue incluso más grande que la del otro rey, que ya se me fue el nombre, que también dio una contribución, pero creo que fue, déjenme ver, fue el rey Ezequías, ¿ya? Fue mayor la contribución de Josías, ¿no? Entonces fue una Pascua muy, muy conmemorativa, ¿no? Dice que después de que Josías terminó la restauración, Necao, bueno, aquí viene la parte triste de la vida de él, ¿no? Después de todo esto, dice que Necao, rey de Egipto, hizo guerra contra él. Necao, dice, le mandó un mensaje diciéndole que no se meta, que no era contra él, sino contra la nación, porque Jehová le había enviado, ¿no? Entonces, miren, ya. Bueno, sigamos leyendo. Josías no hizo caso, dice, del mensaje de Dios por miedo, por medio de Necao, ¿no? Así que fue a la guerra, ¿no? Entonces, miren, Dios había utilizado a Necao. Esto es algo raro, extraordinario que pasa, ¿no? Usó un rey pagano, le dio un mensaje directo a un rey pagano, ¿no? Para hacer su obra. Pero dice que Josías no hizo caso. Ahora, a Josías nadie le mandó a la guerra. Él ni siquiera consultó a Dios. Dios tampoco le dijo nada porque él no consultó. Entonces aquí ese fue su grave error. Si él, miren, Josías lo más prudente que tenía que hacer es ir al sumo sacerdote o al sacerdote que estaba por ahí o a cualquier, profeta, y consultar a Dios si realmente lo que decía Necao era de Dios. Pero el tipo no lo hizo. Simplemente podríamos decirlo que se confió y listo, ¿no? Se fue a la batalla, ¿no? Ya, un ratito. Sí, se fue a la batalla, dice que los arqueros lo hirieron, ¿no? Sus siervos lo llevaron a Jerusalén y allí murió y toda la nación le hizo duelo, ¿no? Dice que Jeremías compuso un lamento, ¿no? A Josías, ¿no? No se sabe si es el que está en Lamentaciones, no se sabe realmente cuál es el lamento a cuál se refiere, posiblemente sea Lamentaciones o quién sabe cuál, no se sabe. No se sabe si existe ese escrito siquiera. Entonces, eso, ¿no? Y bueno, es algo que el texto bíblico dice que ya que hasta el día de hoy, hasta cuando estaba escribiendo el cronista estos pasajes, dice que se cantaba eso en honor a Josías, ¿no? Los demás hechos y escritos de él está en el libro, en la ley de Jehová, ¿no? Y en el libro de los reyes, ¿no? Libros que se perdieron en el tiempo, otros que sí tenemos son, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, esa es una vez más resumida la historia del rey, la vida y la historia del rey Josías. No hay mucho más que decir, es una historia que ya la analizamos a más detalles incluso en el libro de Reyes.
Y bueno, para terminar el libro de Crónicas, mis queridos hermanos, vamos al capítulo 36 y dice, el pueblo hizo rey a su hijo Joacás, ¿no? Tenía 23 años y reinó apenas 3 meses. El rey de Egipto lo quitó del reino y le puso tributo al pueblo, ¿no? O sea, se lo llevó, ¿no? Eh, Dice que puso a su hermano Eliaquín, al cual llamó Joacín. Y bueno, de manera inmediata también tenemos la introducción a la vida de Joacín, al reinado de él. Y dice que tenía 23 cuando reinó. Y reinó 11 años, hizo lo malo, subió contra Nabucodonosor, se rebeló contra él, pero le llevó encadenado a Babilonia. Nabucodonosor se llevó los vasos y lo puso en su templo, ¿no? Y bueno, lo demás de él está escrito en el libro de los Reyes, que también ya vimos esa historia. Joaquín dice que tenía, bueno, aquí la Biblia dice 8 años, en realidad tenía 18 años, es un error de copiado que tuvo aquí los escribas. Tenía 18 años, reinó 3 meses, hizo lo malo, Nabucodonosor se lo llevó, una vez más Nabucodonosor se volvió a llevar otros vasos y puso a Sedequías, su hermano, para reinar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos Sedequías y la caída de Judá, y dice que tenía 21 y reinó 11 años. Hizo lo malo, no se humilló ante Jeremías, que hablaba por Dios, eso ya lo vimos también en la historia de Jeremías a fondo, la vida de él. Se rebeló contra Nabucodonosor. El pueblo y los príncipes aumentaron el pecado, profanaron incluso el templo. Y miren, versículo 15, versículo 16, dice que Jehová por amor les envió varias veces les envió profetas a cada rato, ¿no? Pero ellos los despreciaban, burlándose, los humillaban y no hubo remedio, ¿no? Y eso lo vimos muy bien en la historia de Jeremías, a los cuales pues los pobres profetas, ya saben, les hicieron de todo. Por eso dice que trajo al rey de Babilonia, quien masacró sin excepción, ¿no? Y se llevó los tesoros del templo y el palacio. Quemó el templo, rompió el muro, destruyó los palacios. Los que no murieron fueron cautivos y siervos hasta que vinieron los persas, que esa es otra historia, ¿no? Para que se cumpla lo dicho por Jeremías y descanse la tierra sus sábados, sus 70 años, pues no habían cumplido el mandato divino de que cada 7 años tenía que descansar la tierra desde que se había fundado la nación de Israel en Canaán, ¿no? Entonces esa es la historia resumida de lo que nosotros ya hemos visto. Y al final terminamos con estos. Bueno, el libro de Crónicas termina de una manera muy bonita al fin y al cabo, ¿no? Dice que en el primer año de Ciro, Jehová lo incitó a edificar el templo, ¿no? Y las últimas palabras del libro de Crónicas, del capítulo 36, versículo 23, dicen así. Así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ya bueno, ya vamos a llegar también a la historia de Ciro más adelante, que no estaban muchos libros. Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y sube. Y bueno, ya vamos a ver otras historias de otros profetas que se encargaron de esto, ¿no? Y vamos a analizar mejor estas palabras, ¿no? Y bueno, mis queridísimos hermanos, ha sido los capítulos finales de Crónicas y en sí el fin del libro de Crónicas. Vamos a los comentarios del Espíritu de Profecía, que tenemos unos 3, 4 comentarios. No son muchos, son cortos. Y el primer comentario lo sacamos del capítulo 33 de la historia de Manases y nos dice así, la forma en que Dios actúa. En el caso de Manases, el Señor nos da un ejemplo de la manera en que Él actúa. Con frecuencia el Señor ha hablado a su pueblo para amonestarlo y reprocharlo, muchas veces. Se ha revelado a sí mismo en misericordia, amor y bondad. No ha dejado a su pueblo apóstata, librado a la voluntad del enemigo, sino que por mucho tiempo ha tenido paciencia con él, aún durante su obstinada apostasía. Pero después de que las exhortaciones han sido en vano, él prepara la vara del castigo que, amor compasivo, se ha brindado al pueblo de Dios, ¿no? Dios amonesta hasta decir basta. Y miren, yo sigo insistiendo, hoy en la actualidad hay tantos que están amonestando a la iglesia adventista. Escucharán, harán caso. Esa es otra historia, ¿no? El Señor podría haber destruido en sus pecados a los que se le oponían, pero no ha procedido así. Todavía tiene extendida su mano,
Tenemos razón para agradecer a Dios porque no ha quitado su espíritu de los que le han rehusado andar en su camino, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios se ve en este sentido, ¿no? En las diferentes maneras en las que Él ha tratado de traer a su pueblo amonestándolo, ¿no? Y convenciéndolo de sus pecados, ¿no? Vamos a los, vamos a los comentarios del capítulo 34 con respecto a Josías y nos dice así: la palabra de Jehová todavía está en vigencia. Miren lo que nos dice. No dijo Josías: no sé nada acerca de este libro. Estos son preceptos antiguos y han cambiado los tiempos. Miren, interesante. Cuando a Josías se le presentó la Torá, él no dijo: no, ese libro es viejo y los tiempos han cambiado, ya no son los mismos, la cultura es diferente. Él no dijo nada de eso. Miren, justamente lo que les decía en el video anterior. Nombró a unos hombres para que investigaran el asunto y ellos fueron a Hulda, la profetisa. O sea, él no se quedó ahí de brazos cruzados y dijo: bueno, ¿qué será lo que quiso decir ese libro? No, él cogió y tomó las cosas muy en serio y dijo: oye, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces mandó a la profetisa que se consultara a Dios a ver qué se había de hacer, se va a cumplir lo que dice el libro, qué va a pasar. En los días de Josías la palabra de Jehová estaba en vigencia y debería haber estado en tan estricto vigor como en el tiempo en que fue dada, y ahora es tan obligatorio como lo fue entonces. Los principios bíblicos son inmutables. El otro día, me acuerdo, en un grupo de WhatsApp vi un mensaje y ahí se hablaba, alguien compartió un enlace acerca de la reforma pro salud y nunca faltan, ¿no?, los que quieren excusar el pecado. Y alguien puso un comentario: ay, pero la ciencia dice que la carne es buena. Bueno, el que quiera comerse un chancho enterito, que lo hagan, es cosa de cada cual, ¿no? Pero mire, hoy en la actualidad no es que la ciencia dice eso, es que el modernismo, es que eso es histórico, es que la cultura ha cambiado, es que no se pueden usar las mismas estrategias. O sea, hay tantas excusas, ¿no? por bajar los principios divinos. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, ¿no? Y sus principios igual. Lo más selecto del reino visita a Hulda. Nos dice: Josías envió como mensajeros ante la profetisa a los más encumbrados y selectos del pueblo. Mandó a los primeros hombres de su reino, hombres que ocupaban elevados puestos de confianza en la nación. Así honró los oráculos de Dios. Miren, Josías trató con mucho respeto a los profetas de Dios. Eso es lo que nos trata de decir esta cita, ¿no? Y bueno, la cita final tenemos en el capítulo 36, nos dice: a los judíos ejemplifica la terminación de la paciencia de Dios y se refiere específicamente al reinado final al de Sedequías, cuando Dios les mandó varias advertencias, pero ellos simplemente no hicieron caso. Y bueno, la cita nos dice así: la nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Escuchen. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. Los labios del que siempre pronunciaba bendiciones sobre los arrepentidos y animaba a los poderosos, a los pobres dolientes y proporcionaba alegría a los humildes, pronunciaron una maldición sobre las personas a quienes él había presentado la luz, pero que no quisieron apreciarla ni aceptarla. O sea, Dios transformó lo que alguna vez fueron bendiciones en maldiciones. Él declaró a aquellos que pensaban en evadir la clara y distinta palabra de Dios y albergaban tradiciones humanas que serán hallados culpables de toda la sangre de los profetas que habían sido muertos desde el principio del mundo. Señores, les cayó una sentencia muy dura. Vez tras vez Dios reprendió a los judíos por su conducta impía mediante severos castigos, pero ellos lo provocaron con sus obras de impiedad al menospreciar la ley del Señor de los ejércitos y finalmente al negar reverencia a su Hijo unigénito. Bueno, ahí cuando mataron a Jesús, ¿no? Cada siglo de transgresiones atesoró ira para el día de la ira, ¿no? Eso es así, ¿no? Vas acumulando. Es como cuando los delincuentes, ¿no? Los delincuentes, hay ladrones que, digamos, se roban una gallina un día. Al otro día se roban un cilindro de gas. Al otro día se roban un celular. Entonces, todas esas cositas, esas denuncias se van acumulando. El día que lo cogen al tipo, a ver, tienes 40 denuncias. Te vamos a poner 5 años, ¿no? Se acumulan. Y aunque él piensa que se las ha librado, no, se están acumulando, ¿no? Acá lo mismo es con el pecado. Vean, la justicia terrenal es así, cuanto más la divina, ¿no?
Jesús instó a la obstinada e impenitente nación a que llenara la medida de su iniquidad, ¿no? A ver. Sí. Sus obras impías no fueron olvidadas ni pasadas por alto. Cuando el tiempo del juicio retributivo llegó a su plenitud, salió la orden desde el lugar sagrado del Altísimo para que se defendiera el honor de Dios y se magnificara su ley. En otras palabras, señores, tarde o temprano te llega porque te llega la justicia divina, mis queridos hermanos. Así como la nación de Israel llegó en su momento con el exilio de Babilonia, sí. Pero de manera definitiva, cuando mataron al Mesías en el año 70 después, vino Roma y ya conocemos la historia, ¿no? Simplemente la paciencia de Dios no es infinita. Es grande, pero no es infinita, ¿no? Y bueno, este mundo también está llegando a su fin. La iglesia de igual manera está colmando la paciencia divina. Nosotros, de manera individual, ¿cómo estamos? No lo sabemos. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el libro de Crónicas y este ha sido el libro del estudio del día de hoy. Y una vez más, mis queridos hermanos, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los series del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosa me llegar ahí. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico también, avísenme. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar para seguir haciendo el año bíblico. En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.